¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a Zona Política. Vamos a volver a hablar de cuestiones de la economía que hacen a la vida diaria de nuestro país. Vamos a hablar de los fondos buitres. Nos visitan dos economistas, Jorge Ingaramo y también Claudio Caleri, dos visiones diferentes del momento económico de nuestro país. Vamos a saber, o tratar de saber al menos, qué nos dejó toda esta discusión, todas estas negociaciones en torno a la situación de nuestros países con los fondos buitre en el marco de la decisión del fallo del juez Griesa. Para algunos estamos en default, para otros no estamos en default. Vamos a charlar y tratar de entender un poquito mejor sobre esta situación aquí. Hoy una decisión del juez Griesa, casi como asumiendo que hubo un exceso en su fallo y habilitó a los tenedores de bonos que no tienen jurisdicción en Estados Unidos a cobrar. La semana anterior había sido con el Citigroup, bueno, hoy fue con el JP Morgan. Vamos a hablar de esta cuestión y sobre todo vamos a hablar de cuánto afecta a nuestra economía, a la economía real. Todo esto en hechos concretos. ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Qué pasa con el proceso de desarrollo industrial en nuestro país? La pérdida de puestos de empleo, por ejemplo, en el sector privado o en el sector público. Hoy se publicaron datos bastante interesantes al respecto. Enseguida estamos acá con Caleri y con Ingaramo charlando sobre eso. Vamos a hablar también, por supuesto, de otro tema muy importante para nosotros aquí en Córdoba, que tiene que ver con el transporte. Nos visita el secretario de Transporte de la Municipalidad, Ferreira. Va a estar aquí con nosotros para contarnos cómo arrancó la situación de ERSE y qué pasó antes. Tenemos muchas preguntas para hacerle. Va a estar Jorge Basalo, por supuesto, en el último bloque, como siempre, hablando del juicio que está ventilando en tribunales federales por la mega causa de La Perla. Y además tenemos invitados que vienen de la mano de Twitter con Julia Bullati. ¿Cómo andas, Juli? Bien, Cristian, ¿cómo andás? ¿Tomaste colectivo hoy o no? Tomé colectivo, interesante que venga el secretario porque yo vi a mucha gente haciendo cola. La verdad que me acerqué un poco ahí, estuve preguntando y había mucha gente esperando. Bueno, vamos a hablar con él de las frecuencias. Vamos a ver. Y antes de presentar a los invitados, déjame que te cuente que el último programa fuimos tendencia en Twitter. Ajá. Así que agradecemos a la gente que nos sigue en Twitter. Cuando hablamos de la situación de la Franja de Gaza. Exactamente, estuvo Pablo Sigismondi, Nelson Especchi, así que bueno, fuimos tendencia, así que agradecemos a la gente que nos acompaña en Twitter. Y bueno, esta noche nos va a estar acompañando el periodista de aquí los SRT, Gabriel Esbri, también Karina Tomati, ella es licenciada en Economía y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, el concejal Daniel Juez por el Frente Cívico y la concejal Olga Ruitor también por el bloque Eva Duarte y también la coordinadora de centros vecinales y vecinos autoconvocados. Como nos siguen en Twitter, también en Facebook, ahí nos pueden acompañar y dejar sus mensajes. Muy bien, un informe que elaboraron en este caso Maglio y Martín Reinaldi. Vamos a compartir un repaso de lo que han sido estas últimas semanas de discusión en torno a los fondos buitres, distintas declaraciones. A la vuelta estamos acá con un debate Caleri-Ingaramo sobre los fondos buitres, el default o no default y los datos de la economía real. O sea, ya vimos esta historia. Yo no la pienso repetir. Acá hay que elegir el mal menor. Dolorosamente hay que decir es que estamos en default. No vamos a firmar ningún compromiso que comprometa el futuro de los argentinos. Si hay un país viable, es la Argentina. Porque somos un país y volvemos a ser un país viable, es que nos quieren tumbar. Argentinos juntos. Estemos muy juntos, después discutamos todo. Nunca nos dejaron participar. ¿Cómo vamos a celebrar? Estamos llorando. Estamos lastimosamente llorando que el gobierno, con un nivel de impericia que quedó absolutamente demostrado, ha manejado la cuestión de endeudamiento. ¿Para cómo en un tema en el que toda la oposición estaba dispuesta a acompañarlo? Nuestra defensa es la del pueblo argentino. En segundo lugar, vamos a defender también el canje que tan exitosamente hemos hecho, o sea, el 92,4% de aquellos que voluntariamente entraron y que los quieren poner en riesgo. El riesgo, aunque mínimo y lejano, sobre todo por la consecuencia catastrófica que puedan generar, no puede ser tomado. La primera reacción que hubo cuando salió el resultado judicial de varios dirigentes, de varios que son candidatos a presidente, fue hay que pagar, sin saber siquiera de qué estaban hablando. Pagar en ese momento y pagar ahora, sí, sin nada más, es peor que no pagar. Si el fallo va contra el sentido común, si todos los países están de acuerdo con esto, si el Fondo Monetario está de acuerdo con esto, ¿cómo es que Argentina llegó a este fallo contrario, ratificado luego en la Cámara de Apelaciones y después negado el recurso ante la Corte Suprema? Y es evidente que tenemos que haber cometido errores, y hay una lista de esos errores.
Me sorprende que cuando firmamos el acuerdo con el Club de París y cuando firmamos el acuerdo con Repsol, desde algunos partidos de la oposición nos acusaron de que estábamos entregando la patria, endeudando el país. Y ahora quieren que firmemos con los fondos buitres y nos acusan exactamente de lo contrario. Es malo si a eso le sumamos que la Argentina está atravesando una crisis recesiva en la economía, caída de la actividad, inflación. Esta situación aumenta como mínimo esa situación de crisis que vive la Argentina. Si esto continúa así, tenemos malos momentos para adelante. Que si ahora hay una disputa en los tribunales de Griesa, si ahora hay problemas entre los bonistas, los bancos y todos los actores vinculados, es justamente porque Argentina pagó. Y esto no lo duda ni el juez, que lo ha dicho en su audiencia. Argentina pagó. Es un absurdo hacer una comparación entre el 2001 y este momento. No tiene nada que ver. La Argentina vivió en default absoluto hasta el 2005, que se hizo el primer canje. Y la Argentina enfrentó toda esa situación con un escarbadiente, porque no tenía nada, solo con coraje, con decisión. La República Argentina va a iniciar acciones, lo hará desde la Comisión Nacional de Valores ante la SEC en Estados Unidos, precisamente para una investigación desde el punto de vista de maniobras de carácter fraudulentos con los seguros contra default. Repasando declaraciones de todo tipo, distintas miradas, como las hay en nuestro país y en este caso concretamente sobre el tema de los fondos buitres. Está con nosotros Jorge Ingaramo, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Y Claudio Calieri, muchas gracias también por estar acá. Ingaramo, ¿estamos o no en default? Bueno, digamos que según el contrato de los canjes no estaríamos en default porque no se cumple ninguna de las 4 condiciones. Pero según los sistemas de seguro y de swap de default, evidentemente los tenedores que entraron al canje no cobraron, con lo cual se activaron los seguros. Eso, más allá de la discusión semántica, nos pone ante el mundo como un país que no está cumpliendo con los pagos a los bonistas. Los bonistas no están recibiendo el pago del gobierno, aunque el gobierno haya depositado la guita en donde correspondía, ¿no? Así que, no sé, es una cuestión semántica, me parece. Ahora, si el Wall Street Journal te saca que estás en default y el New York Times te saca que estás en default, tenés un problema, digamos. ¿Usted se inclina a pensar por alguna de las dos o no? Yo creo que la solución yo siempre fui optimista con la solución de esto. Y en general los mercados no han reaccionado mal, por lo cual creo que todavía estamos a tiempo de encontrar la solución del intermediario, que creo que era la única posible. Había 3 soluciones. ¿Cuál era la solución? La solución Gramercy, que decía que soñaba con que todos los bonistas que entraron en el canje iban a renunciar a la cláusula Rufo, era una cosa imposible. Estaba la solución del default liso y llano, o sea, no pagar y se acabó el problema, y refinanciar toda la deuda, reprogramar todo. Y estaba la solución del intermediario, que creo que todavía está viva, digamos, ¿no? Aunque el gobierno no hace mucho para ayudar en ese sentido. Porque ¿Pero ¿cómo sería la situación con el intermediario? Que es lo mismo que una empresa en convocatoria. Alguien compra la quiebra y después negocia con el deudor cómo le va a pagar, digamos. Como el gobierno argentino quiere cumplir al pie de la letra la cláusula Rufo, en esa negociación el gobierno argentino no puede participar y hay que esperar al 1 de enero. Entonces alguien tiene que hacer de puente financiero. Bancos. Se hablaba de 4 bancos, se hablaron de 4 bancos internacionales, que por supuesto para ellos es un vuelto, por eso yo insisto que esto tiene que tener una solución. No sería imposible encontrar una solución porque aunque fueran 1.350 millones de dólares, eso son 8 minutos de negociación del mercado de Wall Street. Nada, un vuelto. Ya le voy a preguntar por qué si es tan fácil no se hizo todavía. No, porque justamente el gobierno argentino fue bloqueando. El gobierno argentino no cumplió la instrucción que yo entendí de la presidenta el 20 de junio en su discurso de Rosario. Me parece que ese fue el problema. Y en el medio del camino cambió su estrategia. Venía haciendo una aproximación a los mercados internacionales, CIADI, el Club de París, lo que se mencionaba recién en el video, Repsol, y de pronto asume una posición totalmente agresiva frente a Griesa y desalienta todos los intentos, como el que hubo el 30, el miércoles pasado, de bancos privados argentinos y capitalistas argentinos,
para poder avanzar en la compra de esa deuda, que necesita, como siempre, divisas, porque para comprar esa deuda hace falta divisas, por lo cual hacía falta la participación del Banco Central. Calieri, ¿estamos en default o no? ¿Cómo ve usted esta situación? Yo coincido en lo que coincido de lo que dice Jorge, es que la situación es inédita. En general, el default está asociado con un deudor que no puede cumplir. Acá tenemos un deudor que paga y unos cobradores que no pueden recibir sus pagos. Una parte de los acreedores no pueden recibir sus pagos por una interferencia externa, digamos, que es en este caso la justicia norteamericana. Sí, lo que me parece más preocupante, más que la cuestión de tener la definición precisa de si es o no un default, que creo que no lo es que si realmente se continúa con esta interferencia en los pagos, podrían activarse otros nuevos problemas, digamos, relacionados con la conducta posible por parte de los acreedores que sí entraron en el canje y que tienen previstos en los contratos por los cuales adhirieron distintos mecanismos a los cuales pueden recurrir, que algunos ya han comenzado a recurrir, como es en el caso de los seguros, pero hay otros que tienen que ver con estas reglas de mayorías para pedir que se aceleren los tiempos de recupero de las creencias. Y esto me lleva a no ser tan optimista como Jorge en cuanto a la expectativa que pueda existir sobre esta solución privada. Es decir, es notable que los mercados no han reaccionado derrumbando las cotizaciones y esto parece tener que ver con la expectativa favorable de una posible solución. Pero por otro lado, bueno, pareciera un poco extraña, digamos, la intransigencia que hubo en todo el proceso cuando solamente quedaban unos meses para que se agotara el plazo de vigencia de la RUFO. De modo que yo creo que... ¿Intransigencia por parte de quién? Bueno, por parte por ejemplo, de los fondos buitres, de no alentar la posibilidad de pedir ellos un stay que permitiera después negociar en otras circunstancias. La propia distintas instancias judiciales que atravesó el proceso, donde se fue precipitando la situación y por un margen escaso de tiempo no se hubiera llegado naturalmente a un escenario mucho más favorable para la negociación. De modo que a mí esta solución del intermediario, teniendo en cuenta que el tratamiento que le ha dado el juez Griesa al asunto ha sido dicho por una amplia variedad de analistas, un tratamiento bastante arbitrario, hasta caprichoso, parece arriesgado pensar que la solución del intermediario no atraería la invocación de la cláusula RUFO nuevamente en estrados judiciales norteamericanos. ¿Hoy estamos a salvo de que salte la cláusula RUFO? No, porque la Argentina no dijo cómo va a pagar. La sentencia está incumplida y está al borde del desacato. O sea, yo creo que la intransigencia también fue del gobierno argentino, porque para proponer lo que propuso el gobierno argentino no hacía falta esperar el 30 de julio. Se podría haber propuesto el mismo 20 de junio cuando la presidenta mandó a negociar. Eso se hubiera ido, se le dice a Griesa, mire, nosotros pensamos pagar con esto, pregúntele a los señores si se dan por cobrados con esto, y si no se quedan por cobrado con esto, bueno, veremos cómo sigue la película. Pero la Argentina demoró mucho en ir y estuvo midiendo, para mi gusto, políticamente la situación. Por eso se produce esta situación donde ahora salen analistas de opinión pública a decir que cuenta con una mayoría a favor la posición anti-buitre del gobierno argentino, y eso, bueno, eso podrá ser una actitud política interesante, pero no resuelve el problema judicial concreto. La Argentina no ofreció claro, pero a ver, entiendo que cómo pagar. Si son los bancos, son las entidades privadas las que tendrían en este caso que ir a arreglar y comprar la deuda y luego negociar después de enero, acá no le compete al gobierno. Lo que el gobierno ha dicho claramente es que no puede pagar más de lo que le pagó al resto de los bonistas, pues saltaría la cláusula RUFO. Que entendemos que es lo más importante que no debe ocurrir. Sí, ¿no? pero ¿por qué pasaron 4 días de reuniones entre los 4 bancos internacionales y ninguno hizo ninguna propuesta concreta? ¿Por qué cree usted? Y porque la Argentina no hace ningún gesto en el sentido de decir yo voy a cumplir con la deuda. Compren la deuda y cuando venza la cláusula RUFO, vienen, nos sentamos y abrimos el canje. Además, no hay que olvidarse que la presidenta había pedido que la solución fuera una solución que incluyera a los holdout que no tienen sentencia. Porque si nosotros arreglamos con los buitres, ahora ya tiene estatus jurídico
de jurisdicción en el CIADI el pedido de los 2.800 millones de dólares de los bonistas italianos, que encabezados por Nicole Stock. Quiere decir que, o sea, se nos viene una catarata de despelote que tenemos que ver cómo la paramos, ¿no? Hay que pensarlo bien las jugadas. Calieri, ¿usted cree que obró bien el gobierno en esta negociación o no? Pareciera que, como se venían dando las cuestiones en los estrados judiciales, la única oferta que podía hacer el gobierno para no generar riesgos importantes con respecto a la cláusula Rufo era ofrecer un rendimiento exactamente igual al que habían tenido los acreedores que sí entraron en el canje, que según cálculos que transmitió el ministro, nosotros no lo hemos verificado, pero dijo que había sido una rentabilidad del 300%, con respecto a los valores de cotización en el momento del ingreso del canje. Pero, por ejemplo, respecto a lo que dice Ngarama, ¿usted cree que debería dar señales el gobierno para que los bancos compren? Yo entiendo que no, porque toda señal podría ser invocada para luego reclamar la cláusula Rufo. Es decir, es bastante difícil imaginar cómo podrían estos tenedores privados. Hay un solo argumento, que sería que el deterioro de la cotización que podría tener su cartera de tenencia de no haber ninguna solución justificaría que ellos tomen la decisión de comprar esta deuda a un valor que luego el Estado argentino no podría reembolsarle. Y yo creo que mal podría tener ningún gesto anunciando este reembolso que generaría este riesgo de que se invoque la cláusula Rufo. Ya les pregunto cómo va a operar todo esto en la economía real o cómo está operando en la economía nuestra de todos los días. Pero antes tenemos comentarios en las redes sociales, nuestros invitados y en general los televidentes. ¿Qué dicen, Juli? Sí, comienzan a opinar en @zonapolítica.tv. En este caso, Karina Tomatis nos dice: el default no lo declara ni un Estado, ni un organismo internacional reconocido, ni algún diario de Nueva York. Lo declaró una agencia ISDA que le integran los mismos fondos buitre. Esto es una muestra del poder de los grupos financieros internacionales que tienen una estrategia enganchada al fallo Griesa. Eso están opinando en @zonapolítica.tv. Bueno, gracias. Una compañía de seguro no puede declarar el default de nadie. Al contrario, lo que tiene que hacer la compañía de seguro es pagarle el riesgo asegurado al que compró el seguro y pagó la prima. Y está al día con los pagos de prima. En realidad admitieron que se había producido el siniestro, digamos, que es exactamente. El no cobro. Sí, ellos no tienen por qué declarar ningún default de nadie. Lo que han dicho es, si yo hubiera tenido una cuenta y el 30 tengo que tener la plata depositada y compré el seguro, el 31 verifico en el banco si tengo la plata depositada en mi cuenta. Si no la tengo, se activa inmediatamente la cláusula lo que es cierto, de no pago, que no tiene nada que ver con el default. Esto no es el default del 2001, nada que ver, eso desde ya, es completamente distinto. El motivo de estas denuncias es que, bueno, resulta llamativo que se active tan rápidamente el mecanismo del seguro y donde parece haber algunos agentes de decisión que están de los dos lados del mostrador, ¿no? Esto ha dado lugar a esta presentación de nuestra Comisión de Valores pidiendo una investigación por si existieran maniobras irregulares en ese aspecto. Y pero tanto los fondos buitres como los bancos, como cualquier hijo de vecino que tenga creencia de Argentina, tiene todo el derecho del mundo a tomar seguros. Si eso está previsto en los contratos, en los prospectos de los títulos. Así que están en su derecho. O sea, la Argentina no hizo una declaración de default y al contrario, el ministro dice, nosotros pagamos. O sea, acá el que tendría que haber declarado el default para que el default sea un default redondito es el gobierno nacional. El gobierno nacional pagó a los que aceptaron el canje y todavía no ofreció una forma de pago de la sentencia de Griesa y la está cuestionando de distintas maneras, pero no dijo cuál es la forma en que va a elegir para pagar. No, lo que dijo es que no la puede pagar hasta que llegue la fecha en donde se termina la cláusula. Pero por eso Griesa lo sabía el primer día, por eso puso un mediador, que habrá sido bueno, malo, regular, no sé. Pero que Griesa sabía el primer día que una sentencia de hace 2 años, hoy se le volvía al gobierno argentino prácticamente impagable. En realidad sí, el gobierno ofreció pagar el mismo nivel de rendimiento que percibieron los que sí ingresaron al canje. Pero eso no está en la sentencia. La sentencia tiene el paripasu y la sentencia tiene la actualización de lo que hubieran cobrado si hubieran entrado. La oferta sí se hizo conocer por parte del gobierno, de pagar el mismo nivel de retribución. Claro, pero eso da 380 millones de dólares contra 1.330. Quiero traerlo acá a la tierra, a Córdoba, Argentina. ¿Cómo cree, Ngarama, usted que afecta esto a la economía de todos los días? No, bueno, esta escalada de conflicto naturalmente que para todas las inversiones, genera incertidumbre. ¿Qué inversiones paró?
El plan de inversiones de YPF no se va a poder llevar a cabo. YPF el 1 de abril había colocado en Nueva York 1.000 millones de dólares y le habían ofrecido 5.000 para su plan de inversiones de este año de 5.000 millones de dólares. Así que la ANSES mismo tiene prácticamente el 50% de su cartera en títulos públicos argentinos. La ANSES. O sea, Kicillof dijo que los bancos, a mí no me consta porque yo no conozco todos los balances detallados de todos los bancos argentinos, dijo que los bancos tienen 70.000 millones de pesos en títulos públicos argentinos. O sea, una caída del 10% en los títulos sumado al deterioro de las acciones de los que cotizan en Nueva York, hacen los 1.300 millones de dólares que hace falta para levantar este juicio. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que poner... Todas esas son inversiones que no van a venir. Y por supuesto todo lo demás, ¿no? El hecho de que la Argentina tiene muy pocas exportaciones y muy poco ingreso de divisas en los meses de enero, febrero, marzo del año que viene. Eso genera expectativas de devaluación. Al haber expectativas de devaluación no se liquida la cosecha. Al no liquidarse la cosecha se para la construcción, se para la venta de autos. O sea, hay un montón de ruidos que aparecen en la economía que evidentemente no se hubieran solucionado encontrando un intermediario que se haga cargo de esto, ¿no? Caliere, ¿usted cómo lo ve? No, la verdad que es lógico que sí vamos a tener presiones seguramente de los sectores que pueden presionar especulativamente en torno a la cuestión de la devaluación. Vamos a tener dificultades si quisiéramos apelar para el financiamiento a mecanismos financieros tradicionales. Yo no comparto que lo que es inversión extranjera directa esté influido por estos episodios, sino que parece que estuviera más bien determinado por la rentabilidad esperada. El caso de la energía, por ejemplo, no creo que tenga una influencia importante este episodio. También hemos visto ya con este proceso bastante álgido, acuerdos importantes, por ejemplo, con China en cuanto a un swap de un volumen muy importante, otras operaciones financieras con China que... Swap de reserva no son inversiones, ¿no? No, pero es un mecanismo que puede ayudar a contener, digamos, la situación ante eventuales corridas o presiones cambiarias. Lo que sí tenemos en nuestra economía, como dice Jorge, una dificultad para tener un aprovisionamiento de divisas suficiente todo lo largo del año y sobre todo después de unos cuantos años de crecimiento que ha tenido la economía. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra industria no está integrada, porque cada vez que crece la actividad productiva se necesita un volumen superior aún en cuanto a tasa de variación de importaciones de insumos, de bienes de capital, de diferentes elementos que hacen a la producción. Y tenemos por otro lado un sector, los sectores empresarios con mayores excedentes financieros que han tenido muchos años o varios años de muy buena capacidad de inversión, por ahí no han querido, no han podido darle a estas inversiones un sentido estratégico más acelerado. ¿No han querido o no han podido? Bueno, es posible que hayan encontrado opciones rentables en el mercado inmobiliario o en negocios financieros. Lo concreto es que la integración industrial avanza muy lentamente, incluso cosas relativamente sencillas en comparación con las industrias complejas, como es agregar valor a la producción agropecuaria, también avanza, pero avanza muy lentamente. Todavía tenemos, según el INTA, más del 65% de los granos que produce el país se exportan sin ningún tipo de procesamiento. Y bueno, aquí tenemos uno de los problemas estructurales de nuestra economía que deberemos atacar para tener una solución más permanente y más sustentable. Por ejemplo, en materia tecnológica, que es un aspecto clave para lograr reducir esta dependencia de importaciones, continuamos con un predominio absoluto del Estado en las inversiones en investigación y desarrollo, del orden del 70% del total, y el sector privado solamente lo hace en un 30%, a la inversa de lo que es en los países centrales, ¿no? Voy con más comentarios en las redes sociales con Julia Bullati. La licenciada en Economía, Karina Tomatis, nos dice: coincido con Calieri, no podemos ser ingenuos y pensar que los seguros son meros contratos exigibles. También el periodista Gabriel Esbri nos dice: es un default muy extraño, acciones y bonos mantienen valores de la semana pasada. Griesa está levantando poco a poco el default que él mismo inventó. La estrategia del gobierno ante los buitres debe ser política, antes que financiera o jurídica. Eso nos dicen nuestros invitados en @ZonaPolíticaTV. Bien, muchas gracias a todos. ¿Cómo afecta esto el empleo? ¿Usted cree que va a tener incidencia en la pérdida de puestos de Yo creo que sí. trabajadores? Creo que va a haber problemas de empleo. Pero insisto, no soy pesimista. Yo creo que
El gobierno va... El bueno, gobierno ya hubo, ¿no? Hoy hay datos publicados en algunos medios que hablan de una pérdida bueno, por eso de veníamos puestos de trabajo en Córdoba. Bueno, además, o sea, 25.000 en la construcción en todo el país, hay muchos problemas de empleo, de nivel de actividad económica, hay errores garrafales del gobierno como el impuesto a los autos, que no han sido corregidos, hay errores garrafales como el no decir exactamente lo que iba a hacer con el ajuste del mínimo imponible de la ganancia de los trabajadores. O sea, hay problemas de recesión y de pérdida de puestos de trabajo que tienen más que ver con problemas anteriores al 16 de junio. El 16 de junio, bueno, comenzó una especie de impasse y esto podría complicarse mucho. Y quiero ser muy cuidadoso sobre este optimismo. O sea, yo voy a mantener mi optimismo hasta que Griesa declare el desacato. Cuando Griesa declare el desacato, todo lo que dice mi amigo, vamos a ver que no se va a poder cumplir, lamentablemente, porque el desacato es bastante serio, digamos. Y Griesa yo creo que está bastante cerca de declarar. A mí no me tiembla el pelo, digamos, por el desacato, pero la verdad que no tener dónde pagarle a bonistas que han contratado con cláusula en Nueva York es un poquito complicado, ¿no? ¿Caliri? Bueno, desde el punto de vista del primer aspecto que decías, lo de la pérdida de empleo y demás, hemos tenido una desaceleración en los últimos meses que yo le relaciono centralmente con la devaluación que se atravesó en enero, que fue en parte una adecuación a ciertos aspectos de la dinámica de los sectores, en parte una decisión de política económica, en parte presiones sectoriales en este sentido. Esto encareció, por ejemplo, muchos precios de nuestro mercado interno, transmitido por las importaciones por un lado, por toda esta componente importada que tiene nuestra oferta. También tenemos en la estructura productiva casi todos los sectores de nuestra economía muy concentrados y, digamos, en este episodio de devaluación de enero, que fue de alrededor de un 20%, el tramo más importante, sin que se hubieran dado en el medio ni paritarios ni ningún otro factor importante de variación de precios, hemos comprobado en numerosos sectores subas de precios mucho más importantes. En el caso medicamentos, por ejemplo, subas del 50 al 70% en este periodo. ¿Y ahora también? Ahora también, porque no se habla tanto de inflación como se ha venido hablando. Y ahora para decir que se ha mesetado, pero este salto de precios que, a mi modo de ver, por encima de las necesidades de acomodamiento de costos, pero en el caso de los automóviles fue también claro, porque todos los autos que no estuvieron afectados por el impuesto subieron mucho más que el valor de la devaluación, cuando en realidad ni siquiera el vehículo es totalmente importado, ¿no es cierto? Tiene un componente nacional, no hubo paritaria en el medio, y sin embargo la suba de los precios de los autos fue del 30% o más en los que no estaban afectados por el impuesto. Los otros subieron mucho más porque los afectó este impuesto que estaba destinado más que nada a reducir importaciones. De modo que en este contexto es muy importante que se mantenga una política de ingresos que asegure que no decaiga la demanda interna, o sea, que estos esquemas de transferencia que se han implementado algunos novedosos, como el caso del Plan Progresar o la ampliación de la masa de jubilados, ayudan a mantener un nivel de demanda que hace que no decaiga todavía más la producción interna y sostener un nivel de actividad que no nos arriesgue a perder más puestos de trabajo que lo que hemos perdido hasta ahora. La caída del nivel de actividad es evidente, sin duda, y creo que desde el 16 de junio para acá se nota mucho más la incertidumbre. No se notó el efecto aguinaldo, por ejemplo, que siempre se nota en el mes de julio. ¿La inflación se mesetó estos últimos meses o no? Bueno, había estado bajando, despacito había estado bajando. Y además yo creo que la política monetaria del Banco Central había sido bastante coherente y consistente con un descenso gradual de la tasa de interés. El mantenimiento de un tipo de cambio casi fijo ayudaba mucho a bajar la tasa, pero no ha habido una buena conducta fiscal y además se ha generado tanta incertidumbre que la gente, en lugar de tener una conducta de gasto, tiene una conducta de prudencia y de ahorro y de miedo a quedarse sin trabajo. Con lo cual es una espiral recesiva clara y evidente, ¿no? Que se puede cortar, que además no es consistente. A mí lo que me llama más la atención es la incoherencia de lo que se venía haciendo desde enero, digamos, solucionar CIADI, solucionar Repsol, solucionar Club de París, y de pronto cambiar totalmente el punto de vista político. En lugar de ir a los mercados de capitales, directamente
ser lo más renuente posible y como en el caso del discurso de Kicillof del jueves pasado, trabar todo tipo de negociaciones privadas para que se comprara este juicio, ¿no? Les agradezco a los dos la visita, Muchas gracias. Muchas gracias por invitarnos. Hacemos una pausa, enseguida estamos charlando acá con César Ferreira, secretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba. Nos vamos con un minuto de lo que ocurrió hoy en una marcha en donde vecinos de barrios Cortaderos y distintas organizaciones sociales reclamaron por lo que entienden fue un nuevo caso de gatillo fácil por parte de la policía en nuestra provincia. En este caso, quien murió fue un trabajador de los Cortaderos, se llama Güere Pellico, y aquí su familia y otros vecinos reclamaron por eso. Una nueva marcha pidiendo justicia. Es una nueva marcha y esperemos que esta semana ya tengamos respuesta porque la necesitamos para todo, para estar un poco más tranquilos, para bajar un cambio, para volver a recuperar la familia. ¿En qué estado está la causa? Esta semana ya tenemos una resolución de la causa. Hoy estuvimos con abogados y esta semana ya esperamos, porque los señores ni siquiera están detenidos. When you know